Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Sí, Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Yo sé que es bienvenido también en tu hogar, en tu corazón. Este canto dice, omnipotente Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y el Padre nunca van a ser apartados. Donde está el Espíritu Santo, ahí está el Padre también. Y donde está el Padre, ahí está el Espíritu Santo. Bienvenidos a su programa. Siempre me gusta dar los versículos de donde hemos tomado el tema de este programa Fe Victoriosa. Y es tomado de Primera de Juan, la primera epístola de San Juan, el capítulo 5, versículo 4 y 5, el cual dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es siempre, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todas las personas, a la familia también de Fe Victoriosa. Tenemos socios por muchos lugares, hombres y mujeres que se han comprometido a orar por este ministerio, orar por este programa de Fe Victoriosa, y están respaldando este programa, este ministerio con sus oraciones y también aportando mensualmente de sus ofrendas. ¿Verdad? Si tú no tienes una iglesia donde tú estás alimentándote con la palabra y te estás alimentando con Fe Victoriosa, entonces tú puedes enviar tus diezmos a este ministerio, porque es donde te estás alimentando. Pero si tú perteneces a una iglesia y ahí te estás alimentando y ahí estás creciendo, entonces tus diezmos deben de ir
a donde tú te alimentas, a tu iglesia, si tú tienes una iglesia. Pero tus ofrendas, tú puedes también enviar tus ofrendas a este ministerio, que es más allá de los diezmos, ¿verdad? Eso quiero decirte, porque yo sé que hay personas que no saben qué hacer. Ahora, yo te digo una vez más, si tú no estás yendo a una iglesia regularmente, te estás alimentando en una iglesia, entonces tú debes enviar tus diezmos a este ministerio para que también tú sigas alimentándote, sigas creciendo y ayudar a otras personas también, de ser bendición a otras personas. Entonces, sí puedes enviar tus diezmos a este ministerio si tú no tienes una iglesia local donde tú estás alimentándote y tú consideras esa tu iglesia. Muy bien, quiero seguir en este tema porque estamos avanzando, ¿verdad? Estos 7 pasos para la oración. 7 pasos para la oración. Ahora, por supuesto, si tú quieres orar, tú quieres tener resultados. Ya vimos el primer paso, se encuentra en Juan 16, 23 y 24. Cristo Jesús dijo, en aquel día nada me preguntaréis. No le vamos a pedir a Jesús. Es lo que Jesús dijo. No me preguntes a mí. Todo lo que tú, de cierto os digo, todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre. Hay que orar, hermanos, hermana, hay que orar, escucha bien, familia de Dios, hijos de Dios, hay que orar de acuerdo a las instrucciones de Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Él nos dijo cómo podemos y debemos de orar. En la oración de Mateo 6, es la oración del Antiguo Testamento, donde Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Es una oración muy buena, pero no es la oración del Nuevo Testamento, porque Jesús dice en aquel día, cuando Él iba a ser exaltado, iba a ser glorificado, el Padre lo iba a exaltar hasta lo sumo, le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como dice Filipenses capítulo 2. Entonces vemos de que ahora tenemos que pedir al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús mismo dijo que Dios el Padre nos ama a nosotros también. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros somos en Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1. Somos un cuerpo en Cristo. Ahora, hemos visto que el segundo paso es que cuando tú oras y pides en el nombre de Jesús, cree que tú recibiste. Eso está basado en Marcos 11, 23 y 24, donde Cristo Jesús dice, versículo 24 dice, por lo tanto os digo que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis. Tú tienes que creer que lo recibiste primero. Ese segundo paso, que cuando tú oras, cree que lo recibes en ese momento. No esperes a sentirlo y a verlo con tus sentidos. Cree que tú lo recibiste en ese momento. Eso es por fe, no por vista. Pablo dice en Corintios que andamos por fe, no por vista. Andamos por fe y no por los sentidos. Entonces nosotros tenemos que andar por la palabra, por fe y no por lo que sentimos y tocamos. Entonces yo oraba por mucho tiempo, pero no recibía porque yo estaba esperando verlo para creer que lo había recibido. No, eso estamos al revés. Tú tienes que creerlo primero, que lo recibiste por fe, y luego darle gracias a Dios. Si tú estás orando la perfecta voluntad de Dios, tú tienes que saber que la palabra de Dios nos dice que si sabemos que oramos, ¿verdad? Pedimos la oración. Jeremías 1:12 dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12 dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo creo que sería bueno que tú anotes este versículo también, porque tú tienes que basar tus oraciones, tus peticiones y tu oración tiene que estar basada en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 22. 1 de Juan, el capítulo 3, donde podemos ver ahí que el apóstol Juan, ¿verdad? Nos dice algo tan importante concerniente orando la voluntad de Dios. 1 de Juan 3 y el versículo 22. Dice, escuche bien, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué importante, qué importante. Dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estas cosas, ¿qué es? Guardar la palabra, cumplir la palabra, ¿verdad? Ahora, sabemos entonces de que Cristo Jesús nos dijo, su palabra nos dice que, ¿verdad? Que estas cosas, la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan nos dice en el versículo, ¿verdad? Una vez más, el versículo 22, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos.
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, basado en la palabra, en el capítulo 5 del mismo libro, la epístola de San Juan, el capítulo 5, escuche bien este versículo 14 y 15. Dice ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza, la certeza, la seguridad, la fe que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas personas han tomado ese versículo del contexto y lo han hecho decir otra cosa que no está diciendo. Por ejemplo, muchas personas a mí me han dicho, nadie conoce y nadie va a poder conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿verdad? No se puede conocer. Una persona vino a mí, ¿verdad? Y me dijo en playas de Tijuana, ¿verdad? Esa persona se miraba que tenía mucho dinero, ¿verdad? Un gorro bien bonito, bastantes joyas y todo. Y viene esta persona y me dice, yo he leído este libro, me mencionó 5 libros cristianos, 5 libros. Dice, y nadie va a poder conocer la voluntad de Dios, porque Dios es infinito. Y nosotros somos finitos, ¿verdad? Somos humanos. No, y luego me citó lo que dice Isaías 55. Dice, porque la Biblia dice que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Como tan altos son los cielos, ¿verdad? Los pensamientos más altos, así como los cielos de la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Y luego me dice, nadie va a poder conocer la voluntad de Dios. Qué cosa tan extraña, porque me mencionó 5 libros de unos autores y unos, ¿verdad?, muy conocidos, pero no mencionó la Biblia. No mencionó la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Dios nos dio su voluntad. Dios nos reveló su voluntad. Por eso dice también en el mismo capítulo de Isaías 55, en el mismo lugar donde dice que mis caminos son más altos que vuestros caminos, dice Jehová, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ahí en esos mismos versículos, Dios dice en el versículo 10, así como desciende la lluvia y la nieve del cielo, no vuelve a ella vacía, sino que riega la tierra y da pan al que come y semilla al que siembra, ¿verdad? Así será mi palabra que procede de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y prosperará en aquello por la cual yo la envié. ¡Qué claro! Ahí está diciendo que de su boca salió su palabra, así como la lluvia y la nieve del cielo vienen y riegan la tierra. Aleluya. Así Dios nos ha mandado su palabra. Tú puedes conocer la voluntad de Dios porque puedes conocer su palabra. Y si no conoces la palabra, no conoces la voluntad de Dios, por eso no puedes pedir de acuerdo a la palabra. No puedes pedir conforme a la palabra. Ahora, esto es muy importante. Estamos hablando de los 7 pasos para la oración. Yo te quiero decir esto, sin ninguna duda. Yo creo y yo sé que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y que su palabra y la voluntad de Dios es su palabra. Entonces ahí donde dice, y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿por qué no pones ahí conforme a su palabra? Porque es igual. Si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, sabemos que tenemos las peticiones. ¿Por qué? Porque hemos pedido conforme a su palabra. Es la oración más efectiva. Cuando tú oras la palabra, no vas a errar. Tú sabes que estás orando la voluntad de Dios. Entonces vemos de que el tercer paso es tenemos que perdonar cuando hemos pedido, que hemos creído que hemos recibido. Ahora tú tienes que perdonar. El cuarto paso que estuvimos viendo también en el programa anterior es que tú tienes que depender, cuando estás orando, depende en la ayuda del Espíritu Santo. Para eso Dios te lo envió. Estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y Él te ayuda. Él no va a orar por ti. Tú vas a orar, pero Él te va a ayudar. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8:26 que Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Los gemidos indecibles es orando en el Espíritu, orando en lenguas. Pablo dice en 1 Corintios 14:14 que cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda vacía. Entonces cuando yo estoy orando en lenguas, es mi espíritu humano que está orando la voluntad de Dios. Está orando la perfecta voluntad de Dios en esa área de esa petición. Ahora vamos a tener que proceder y vamos al otro paso.
de suma importancia también, porque si tú no estás haciendo estos pasos, te está faltando, algo te está faltando y por eso muchos no reciben sus oraciones. El cuarto paso, perdón, el quinto paso es tú vas a tener que orar la oración de intercesión. ¿Por qué? Tristemente, muchas personas están orando egocéntricamente. Solamente oran y cuando oran, oran por sí mismos, oran por sus familias. Tristemente, muchas personas no tienen un tiempo diario para orar. Solamente oran cuando están en gran necesidad. No hagas eso. Tú debes de tomar tiempo de orar y estar en relación con Dios, en esa plática, en esa armonía con Dios el Padre. Ahora, cuando tú oras, tú tienes que cumplir la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2, donde dice el Espíritu Santo, donde tú debes de orar la oración de intercesión. ¿Qué es oración de intercesión? Muchos ni saben qué es una oración de intercesión. La oración de intercesión es de que tú no vas a orar por tus necesidades, tú vas a orar por otras personas. Tú vas a interponerte delante de Dios para orar por otras personas. Si tú no estás haciendo eso, eso es la razón porque tus oraciones no están siendo contestadas. En primer lugar, estás solamente pensando de ti mismo. Tú debes de orar y debes de cumplir la palabra de Dios. Esto no es lo que yo he dicho. Esto es lo que Dios dice. Fíjese versículo 1 y versículo 2 de Primera de Timoteo. Este es el Espíritu Santo. Dice, exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Aquí el Espíritu Santo nos está dando la manera como orar. Escucha bien, Cristo Jesús ya nos dijo, debemos pedir al Padre en su nombre, pero esto es algo que el Espíritu Santo también está diciendo a la iglesia, ante todo. Antes de que tú ores por ti mismo, por tu familia, antes de que tú ores por tu necesidad, antes de que tú, una cosa que Diana y yo hemos aprendido y hemos visto a través de los años de nuestra vida en ministerio, que cuando nosotros nos encargamos de orar por otros, Dios ya conoce nuestras necesidades, Dios ya sabe lo que estamos nosotros en necesidad. Y a veces ni tenemos que pedirle a Él por lo que nosotros necesitamos. Cuando estamos orando e intercediendo, Dios contesta nuestras oraciones porque estamos orando por otros. Es una ley. Jesús dijo que todo lo que tú das, tú recibes. Ahora, 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo que sean rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y luego nos da el orden, cómo debemos orar. Ante todo, eso quiere decir primero que todo. Primero que tú pidas por tú mismo, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, como algunas personas oran, Padre, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, bendíceme a mí y bendice a Tomás y no más. Ahí se acabó. No puedes orar de esa manera. Tú tienes que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Exhorto ante todo que se hagan, ¿verdad? Y dice, por los reyes. Nosotros no tenemos reyes, pero tenemos un presidente. Tú puedes orar por los presidentes, pero dice reyes también. Tú debes orar por los otros reyes de la tierra. Debes interesarte que Dios está interesado en la salvación de todos los hombres. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que están sobre nosotros en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Querido hermano, querida hermana, tú tienes que pensar y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios está interesado, muy interesado, en suplir todas tus necesidades. Eso te lo aseguro por la palabra de Dios. Pero Dios el Padre también, y su corazón palpita, y su corazón está interesado por aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Has tomado tiempo tú para hacer la oración de intercesión por las almas? ¿Estás tomando tu tiempo para orar por tus seres queridos que no conocen a Jesucristo? Si no lo estás haciendo, entonces estás orando solamente egocéntricamente. Estás pensando solamente de ti mismo, de yo y mí y aquí y mi necesidad y mi aquí y mi enfermedad y acá. No. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios conoce lo que tú necesitas. Si tú le crees a Dios, tomas estos pasos y intercedes, tú debes de tomar tiempo para hacer la oración de intercesión. Ora por tu iglesia, ora por tu pastor. Ora por los hermanos de la iglesia. Ora por los líderes de la iglesia. No los critiques, no los juzgues, no hables de ellos. Ora por ellos.
ora, aquí dice la palabra que debes de orar primero por los reyes y las personas que están en eminencia. Eso es el presidente, los senadores, el gobernador, los alcaldes. ¿Estás orando por los alcaldes? ¿Estás orando por el presidente? No debes de criticarlo y juzgarlo, debes de orar por él, debes de rodearlo con oración. Dios cambia los corazones de los hombres. Tú puedes orar, eso es importante. La oración de intercesión es de suma importancia, basado en 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Vamos al sexto paso también que quiero cubrir, de suma importancia. Estos pasos son los 7 pasos para la oración. Tienes que tomar tiempo para edificarte en tu espíritu. Tú tienes que tomar tiempo en oración para edificarte a ti mismo en tu espíritu humano. Tú puedes edificarte. Bueno, déjeme dar estos versículos. Es de suma importancia de que tú tomes esto serio. Abra tu Biblia conmigo. Si no puedes abrir tu Biblia, anótalo. Toma un lápiz, un cuaderno, anota este versículo en el libro de Judas. Este no es Judas Iscariote, este es el medio hermano de Jesús. Judas, el versículo 20, el libro de Judas, la epístola de San Judas solamente tiene un capítulo, versículo 20. Escucha lo que dice el Espíritu Santo a través de Judas. Dice, pero vosotros, amados, esto es el apóstol Judas, el medio hermano de Jesús. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos, escucha la palabra, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos ahora, esto es Judas, vamos ahora a escuchar lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Vaya conmigo ahora a Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 14. Acuérdense que Santiago dice, mas vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 14, el versículo 4, aquel que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Versículo 4, 1 Corintios 14, 4. Dice, el que habla en lengua extraña. Esa lengua extraña no es la lengua que tú aprendiste en el colegio. Esta lengua es la que el Espíritu Santo te dio o te da cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo y hablaste en otras lenguas. Cuando tú empezaste a hablar en otras lenguas, no fue nomás para que tú supieras que había sido lleno del Espíritu Santo. No. Ese fue un idioma que Dios te dio. Ese fue un lenguaje que Dios te dio para que tú pudieras usarlo en adorarle, en alabarle, exaltar su nombre en otras lenguas, en el Espíritu y también para orar. Tú puedes orar en el Espíritu. Tú puedes orar en lenguas. El diablo aborrece, por eso él ha sido... esa doctrina de las lenguas es una de las doctrinas más atacadas que Satanás ha usado en el cristianismo. Hay algunas personas que dicen que aquellos que oran en lenguas son del diablo y que las lenguas son del diablo y que ya no tienen que hablar en lenguas y las lenguas. Óigame. Mismos cristianos, hijos de Dios, lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, pero porque su doctrina y sus ¿verdad? Doctos, sus maestros, ¿verdad? Les enseñan estas cosas. Entonces, lo creen, todo lo que tú creas, tú lo recibes y tú estás, ahora, fíjate lo que dice. Dice, aquel que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. La primera parte de ese versículo dice, el que habla en lengua extraña, esa lengua extraña es la lengua del Espíritu Santo. Es la idioma que el Espíritu Santo, ahora la lengua que Dios te dio cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Tú puedes orar. Ahora, esa palabra edifica es la misma palabra que el apóstol Judas usó. Más dice, vosotros amados,
edificándoos, esa misma palabra, edificándoos, esa misma palabra que se usa aquí, edifica, así mismo se edifica. Juan dice, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es edifica? Edifica es la misma palabra, déjeme decirle esto porque esa palabra en griego es la misma palabra que nosotros entendemos, cargar. Se carga como cuando una pila, una batería del carro, la pila del carro, ¿verdad? Ahora yo lo llamo baterías, ¿verdad? Yo creo que quizás ese es pocho, pero usted entiende. Las baterías, las pilas del carro, ¿verdad? Se descarga y bueno, parece que el tiempo se nos ha acabado. Quiero que usted, si usted no conoce a Jesucristo, haga esta oración conmigo y di, Cristo Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. Amén. Se despide usted Ricardo Escobedo con su programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz, oh muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz.